Actividad 3, conceptos y comandos básicos del particionamiento en base de datos no SQL. El grupo está conformado por Kevin Peña y Marilena Ortega Cartagena. Descripción del escenario. En el contexto de base de datos, para un torneo de fútbol 5 se desarrolla en varios estadios a nivel nacional, el particionamiento se vuelve necesario para manejar eficientemente altos volúmenes de datos. Escenario de alto volumen de tráfico, como lo son múltiples partidos, cantidad de usuarios, datos en tiempo real. Los requerimientos no funcionales va a ser la escalabilidad, es la base de datos que debe ser capaz de escalar un horizonte para el crecimiento de los datos y el volumen de los mismos. La disponibilidad, la base de datos debe tener una disponibilidad de manera interrumpida durante el torneo para garantizar el acceso a información. Rendimiento. La base de datos debe responder a las consultas de manera rápida y eficiente. Consistencia. Los datos deben ser relacionados en todas las particiones para garantizar la integridad de la información. Bien, las pruebas que se realizaron fue, primeramente se levanta el clúster de la réplica y se indica que va a tener 3 shards. Acá vemos cómo se visualiza en la consola y que crea en la carpeta de SData que ya previamente habíamos creado los shards, ¿cierto? Para ingresar un balanceador o ingresar datos en el balanceador, se hace por medio de el comando que se ve acá en pantalla, que estoy seleccionando, y vamos a seleccionar nuestra base de datos, que en este caso se llama torneo deportivo, ¿cierto? Acá se ingresan los datos por medio de un for y vamos a ingresar 20.000 datos o 200.000 datos, dependiendo pues la información que desees ingresar en la base de datos. Cuando ya corras el for, acá se va viendo en la consola cómo se va ingresando cada dato y para ya cuando la base de datos termine de ingresar, vamos a contar cuántos datos se ingresaron a la base de datos, a nuestra colección que se llama deportistas y lo hacemos por un comando que se llama db.deportistas.com, que lo que hace es básicamente contar. En este caso se ingresaron 200.000 datos a la colección deportistas. Comprobando la distribución, vemos que en el chart 1 hay una distribución de 20.000 datos, ¿cierto? Acá vamos a conectar la base de datos por medio del comando chart1 igual a new mongo localhost 20.000 y vamos a conectar nuestra base de datos en el chart1 llamado torneo deportivo. Si vemos acá ingreso normalmente o satisfactoriamente a la base de datos torneo deportivo. Para la verificación de inserción de los registros lo hacemos por medio de los charts, ¿cierto? Si vemos en el chart 1 no tenemos ningún dato, en el chart 2 vemos que sí tenemos datos, ¿cierto? Y en el chart 3 tampoco hay datos. Para la activación del sharding, lo que hacemos es que vamos a activar las particiones y a comprobar el estado de los mismos. Para activar el sharding lo hacemos con el comando sh.enable sharding junto con la base de datos que se llama en este caso torneo deportivo. Vamos a crear los índices. El índice se crea en la colección que estamos trabajando, en este caso la colección deportistas. Y si vemos el ID, vemos el ID 1. Acá determinamos la colección deportistas como ya lo indiqué anteriormente. Y ahora mismo nos vamos a la colección, pero vamos a llamarla desde la base de datos. Si se dan cuenta, llamamos sh.sharp collection, la base de datos torneo deportivo, punto, la colección que estamos trabajando. Para la activación del balanceador de la carga, simplemente le decimos un sh.getBalance, que es el balanceador. Y para conseguir que el balanceador funcione, pues simplemente indicamos el comando sh.isBalanceRunning, que es para indicar que funciona o no. Y para verificar la distribución de la partición de los datos de cada nodo, simplemente le decimos un shard1, new mongo, localhost y el puerto, ¿cierto? Donde se nos crearon cada uno de nuestros shards. Y para detener el sharding, simplemente con un cluster stop, ¿cierto? Así ya detenemos nuestras particiones. Acá conocemos el estado
de los sharding, que es lo que nos muestra acá, esta última pantallazo. Y esta es toda la actividad. Que tengan un buen día.